Buenos días. Este sábado 8 de junio empezamos otra vez, como ayer por la tarde, todas las ponencias. No voy a presentar yo en este momento, le voy a dejar la presentación al doctor Vaquero y nos va a presentar a una de las ponentes, la doctora Nuria Muelas, que llega ahora mismo. Buenos días a todos. ¿Se oye? Para mí es un honor tener con nosotros a la doctora Nuria Muelas. Es una investigadora nata, tiene múltiples publicaciones en prestigiosas revistas internacionales, ha dedicado toda su vida profesional a la investigación, además de a la clínica, especialista en enfermedades neuromusculares y ataxias, en otras enfermedades neurodegenerativas. Ella trabaja desde siempre es miembro del CESUR, del Centro Específico de Enfermedades Raras, de Enfermedades Neuromusculares Raras del Hospital Universitario La Fe. Pertenece al Grupo de Investigación de Enfermedades Neuromusculares y Ataxia del Instituto de Investigación Sanitaria también de La Fe. Ha trabajado con el eminente profesor Juan Vilches, que vendrá luego a darnos la conferencia. Que está ahí, perdona, no te había visto y no te he saludado, perdona que pues es un maestro el doctor Vilches, ella ha sido alumna del doctor Vilches y lo lleva a orgullo, y que sepáis, el doctor Vilches, como sabéis, ha dedicado toda su vida a las enfermedades musculares, sobre todo a la distrofia muscular, tanto a la FSH como al Duchenne. Luego es miembro del Comité Científico Asesor Externo de la FSHD. Ya sabéis que tenemos 15 eminentes neurólogos de España en este comité, que el comité, la presidenta es la persona que descubrió, la doctora Belayev, Alejandra Belayev, que descubrió el GENDUS4. La revolución en la enfermedad fue a partir del GENDUS4. Ella está en el comité científico nuestro, asesor de la asociación, y el profesor Vilches también, que luego dará la conferencia. La doctora Muelas ha estado muy ligada a la asociación, sobre todo en los últimos años. Cuando se jubiló el doctor Vilches, le pasó un poco el testigo, hablé yo con ella y desde entonces está muy ligada a la asociación. Entonces, para mí, lo primero que quiero hacer es anunciar, que ya se puede anunciar, que ya sabéis que el objetivo fundamental de estos 2 últimos años de la asociación ha sido crear un registro FSHD unido al GENRARE, por eso lo llamamos Registro de Pacientes FSHD GENRARE, que es la institución oficial que pertenece al CIBERER y al Carlos III y, por tanto, al Ministerio. Pues hay un comité científico de 5 o 6 profesionales, todos muy prestigiosos, y ella es la presidenta de este comité científico del registro de pacientes. Y con esto, pues, le voy a dar la palabra, que nos va a hablar fundamentalmente de panorama actual sobre la investigación en FSHD. También tengo que decir que nos ha hecho el favor de venir, tenía un compromiso hoy por la mañana, y nos ha hecho el favor de venir a darnos la charla. Ella se va a tener que ir después de la charla, pero va a dejar, después de la charla, la corta un poquito por si hay preguntas, para que la podáis tener, ¿de acuerdo? Sin más, le doy las gracias nuevamente a la doctora Nuria Muelas, os va a hacer la presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación, un honor y un placer estar con vosotros y compartir pues esta presentación que, bueno, la he hecho un poco pensando en qué cosas podéis necesitar conocer un poquito mejor y aclarar en relación a la investigación de vuestra enfermedad, de la que padecéis algunos de vosotros o vuestra familia, que es una enfermedad pues, un tanto compleja y donde en los últimos años se está viendo pues, mucha cosa de investigación. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés en este caso. Vale. Bueno, la enfermedad es una enfermedad que genéticamente es compleja, ¿vale? Que se produce no por la mutación de un gen en concreto, sino que en la mayoría de los pacientes lo que hay es una delección, una falta de material genético en una región concreta, que es la región de 4Z4, que hace que esa zona que normalmente está muy metilada, se abra esa metilación y se desreprimen genes que normalmente están silenciados fuera de la época de la formación del embrión, ¿vale? Dentro de esos genes, el gen que se descubrió fundamentalmente como
gen causal de las manifestaciones de enfermedad es el gen DUX4, que es un gen que normalmente no tiene que expresarse fuera de la embriogénesis y que cuando se expresa produce mecanismos que son tóxicos para el músculo, ¿vale? Mecanismos de inflamación, estrés oxidativo y daño de la capacidad de recuperación del músculo y del desarrollo muscular, ¿vale? Luego ya sabéis que hay una facio tipo 2, que es menos frecuente que la tipo 1, donde el mecanismo tiene una parte en común, la parte de represión de ese gen, pero que se produce no solo por una pequeña contracción de la región de 4Z4, sino porque también hay una mutación en otros genes que se han ido descubriendo en los últimos años, ¿vale? Como es el gen SMCHD1 y esos otros dos genes que os he puesto aquí abajo que también se han visto en los últimos años implicados en la patogenia de la tipo 2. Las manifestaciones musculares son el motivo por el que las vemos a las enfermedades, a la facio en la consulta neuromuscular. Ya sabéis que produce un cuadro de debilidad muscular y atrofia progresivas con un patrón de afectación que es un poquito variable, pero que suele afectar a la musculatura de la cara, cintura escapular, abdomen, es una enfermedad que afecta mucho también a la musculatura abdominal. Y luego en las extremidades pues la afectación es variable, ¿no? Tenemos pacientes que tienen incluso respetada la fuerza, por ejemplo, de las extremidades inferiores y otros pacientes donde tienen una afectación muy relevante y van en silla de ruedas, ¿vale? Y ya en los últimos años, aparte de estas manifestaciones musculares, pues también se ha hecho hincapié en otra serie de manifestaciones clínicas que afectan a otros órganos, como puede ser la retina, el aparato auditivo, el aparato esquelético, ¿no? Es frecuente, ya sabéis, la escoliosis o el pecho excavado. Y también las manifestaciones de dolor, que es uno de los síntomas a veces más difícil de manejar en la enfermedad y que luego se va a abordar en ponencias posteriores. Entonces, antes de entrar en la investigación propiamente dicha en enfermedad, creo que hay que repasar unos conceptos que son básicos, pero que a veces no se acaban de comprender bien en relación a lo que es la investigación clínica, ¿vale? La investigación clínica la hacemos a través de ensayos clínicos, ¿vale? Que son estudios donde se va a analizar la eficacia y la seguridad de medidas de intervención que pueden ser farmacológicas o a veces no son farmacológicas. Puede haber ensayos clínicos en ejercicio físico, por ejemplo, o en el uso de dispositivos. Y también hay estudios de historia natural que también forman parte de los ensayos clínicos. Se ha ido la diapositiva. Vale. Los ensayos clínicos se basan en un protocolo, que es como el librito, la Biblia del ensayo. Hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces los pacientes dicen, ¿por qué yo no puedo entrar en este ensayo? Pues porque hay unos protocolos concretos que tienen unos criterios muy bien definidos de las características que tienen que tener los pacientes para poder ser incluidos y reclutados en el estudio. Y también características que no deben de tener, que son los criterios de exclusión para poder ser participantes, ¿vale? En el pipeline de medicamentos hay millones de ellos, como podéis ver aquí en este embudo, y de todos estos millones de medicamentos que se empiezan a investigar en lo que llamamos las fases preclínicas, hay que tener en cuenta que un porcentaje muy pequeño son los que llegan realmente luego a la clínica. Son fármacos que tienen que ser bien tolerados y que tienen que demostrar una eficacia clínica, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que hay un montón de investigación básica y a lo largo de las fases de investigación pues muchos fármacos o intervenciones van cayendo porque no cumplen los criterios necesarios para seguir adelante las fases de la investigación. De modo que tenemos primero una fase preclínica que se estudia normalmente en tejidos celulares o en animales de experimentación. Cuando se demuestra que hay eficacia y seguridad en esos casos, se pasa a una fase 1 de ensayo donde se testa la medicación en individuos sanos, simplemente es para ver si se tolera bien y ver cosas de la farmacocinética de los fármacos. Y ya una vez se da la luz verde, es cuando los ensayos clínicos pasan a las fases de tratamiento en pacientes, que son la fase 2 y fase 3. La fase 2 normalmente recluta un número bajo de pacientes y son estudios más complejos normalmente que la fase 3 y van a investigar pues, cosas de cómo el fármaco se reparte en sangre, datos de eficacia,
y siempre la seguridad, ¿vale? La seguridad va a estar en todas las etapas del desarrollo de fármacos como un criterio principal, ¿vale? Una vez la fase 2 se pasa, pues ya el fármaco entra en una fase 3 que supone probar la medicación en un número mayor de individuos con características normalmente ya un poquito más diversas y se sigue valorando tanto eficacia como tolerabilidad y el riesgo-beneficio. Y de ahí ya, si el fármaco sigue demostrando eficacia y seguridad, pues ya se pasa a una fase 4 donde ya empieza a ser capaz de darse fuera de la investigación, ¿vale? Para estar al día en ensayos, pues para no volverse locos con las páginas web, aparte de la página de asociación vuestra, que está muy bien, que la he estado yo revisando, y la página también de FSH internacional, que también es una página que está muy bien, pues yo recomiendo estos links donde podéis entrar a ver qué hay de ensayos clínicos en la enfermedad, ¿vale? Hay un registro español de estudios clínicos, ¿vale? Que está ahí la página web. La Agencia Europea del Medicamento también tiene una página que se puede consultar. Hay una similar en Estados Unidos de la FDA. Y bueno, relevancia también que no solamente hay ensayos con fármacos y terapias, sino también hay una gran importancia de estudios de historia natural de enfermedad, ¿vale? Como el Move and Move que se hace en Estados Unidos en vuestra enfermedad, o estudios que han hecho también en Duchenne con un alto número de pacientes. Ahora ya sí nos metemos en lo que es la investigación en facioscapulohumeral. Esto está sacado de la página de la FSHD Society. Aquí veis, pues, están las fases de investigación. La mayoría de ensayos clínicos o de intervenciones, hay que decir que están en fases iniciales de investigación, fase 1, fase 2, salvo los MAPIMOD, que ya está en fase 3, del que ahora hablaremos más adelante. Y hay un montón también de empresas y de organismos que están ahora muy activos y participando en investigar el tratamiento de vuestra enfermedad, ¿vale? Entonces, bueno, los estudios, digamos, principales, eso también está sacado de la misma página, son estos 5 que ahora vamos a ir viendo consecutivamente, ¿vale? Hay que tener en cuenta que el descubrimiento del gen DUX4 ha sido clave para poder desarrollar terapias en la enfermedad, dado que la mayoría de estrategias se van a basar en bloquear la expresión de este gen, ¿vale? Para ello se usan diferentes estrategias con diferentes compuestos, como las llamadas pequeñas moléculas, que los MAPIMOD es una de ellas. Y también luego hay terapias más revolucionarias de diseño ya genético, en cierto modo, ¿no? Que es los ARN de interferencia, oligonucleótidos o las terapias CRISPR-Cas, ¿vale? Todo ello se basa en inhibir el DUX4 para bloquear pues, esa cascada de estrés oxidativo, daño celular, inflamación y problemas del metabolismo, digamos, muscular, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos otras estrategias que ya no son tan específicas y también se podrían emplear incluso en otras distrofias, ¿vale? Como es la inhibición de miostatina, terapias antiinflamación o antioxidantes. Entonces, vamos a empezar hablando con de los MAPIMOD, que realmente es de lo que más evidencia tenemos, porque ha llegado ahora mismo a estar en una fase 3, de la cual aún no tenemos resultados, pero esperamos tenerlos próximamente. En los MAPIMOD, como os he comentado, es un compuesto, una pequeña molécula que se puede tomar oral y que tiene un mecanismo de inhibición de lo que llaman la proteínquinasa activada por mitógeno, que es un poco imposible de decir, el MAP, que lo que hace es reducir o disminuir la expresión del gen DUX4, ¿vale? Y entonces rompería con esa cascada de daño celular que ocurre en el músculo, ¿vale? Es un fármaco oral que se toma 2 veces al día, ¿vale? Y que empezó hace ya años, la fase 2. En esa fase participó nuestro centro, el Hospital La Fe, en un estudio que era doble ciego, controlado con placebo, con una extensión abierta, donde se reclutaron 80 pacientes con la enfermedad genéticamente confirmada y que eran adultos, ¿vale? El objetivo primario del estudio era determinar esa reducción de la expresión del gen DUX4
en el tejido muscular. Es decir, es un ensayo clínico que utilizaba biopsias musculares, como ahora veremos. Y entre objetivos secundarios, pues aparte de evaluar la tolerabilidad y seguridad del medicamento, se veían no solamente aspectos de escalas clínicas, sino también es un estudio que ha sido revolucionario porque ha integrado mucha valoración de la resonancia, ¿vale? La resonancia muscular es una técnica que, como podéis ver aquí, una imagen de la resonancia a la derecha, nos permite, como sabéis, porque las hacemos a veces en el seguimiento clínico, valorar cómo va progresando y afectando la enfermedad a los músculos, ¿vale? De manera normal, el músculo tiene una intensidad de señal que es gris oscura o casi negra, y conforme se va reemplazando por grasa, va apareciendo este color blanco, ¿vale? Dentro del músculo, o incluso cuando está reemplazado todo el músculo, es blanco completo, ¿vale? Ese músculo estaría muy dañado. Este es el aparato donde hacemos la resonancia. Los resultados de este estudio ya se han publicado recientemente en Lancet, los podéis consultar, pero un poco desgranándolos, pues bueno, lo vamos a poner aquí para que un poco entendáis cómo se hizo el estudio. Realmente al final se reclutaron 80 pacientes, 40 en cada rama, ¿vale? Una rama empieza con el tratamiento placebo y otra rama con el tratamiento farmacológico. Muy pocos pacientes discontinuaron el tratamiento porque fue bien tolerado y no hubo problemas de seguridad. Y el estudio se basó, pues eso, primariamente en ver ese efecto de la molécula sobre la expresión del gen DUX4 y luego evaluar otro tipo de parámetros de eficacia y seguridad, ¿vale? Entonces, entre los parámetros, el principal era los resultados de biopsia, con lo que es un estudio que tuvimos que hacer biopsias musculares que estaban guiadas por resonancia. Hacíamos primero una resonancia muscular y se identificaban regiones donde hubiera brillos en el STIR, que esta es la técnica STIR. El brillo en STIR significa que puede haber ahí inflamación o actividad de enfermedad. Entonces buscábamos biopsiar pues, zonas que pudieran ser expresivas de la enfermedad guiadas por la resonancia y cogíamos esa muestra del músculo, ¿vale? Aparte de las biopsias, es un estudio que llevaba pruebas físicas habituales en el seguimiento, pero también incorporó un soporte de software para ver cómo era la función del hombro y proximal del brazo, ¿eh? Como podéis ver aquí a uno de nuestros pacientes haciendo la evaluación, ¿vale? Y también ha sido un ensayo bastante novedoso por el análisis de resonancia muscular que ha hecho, ¿vale? Donde ha tenido en cuenta pues, la distrofia muscular facioscapulohumeral se caracteriza por afectar más a unos músculos que otros y eso ya se ha estudiado y se conoce, y aquí podemos ver cómo pues, hay músculos que están en rojo que se afectan más que otros que están en verde y se respetan. Y entonces en la evaluación de la resonancia que se hacía en diferentes fases del estudio se trataba de analizar si había un mayor o menor reemplazo graso del tejido muscular. Cuando hay reemplazo graso, eso es malo, ¿vale? Eso es un efecto de que la enfermedad está progresando, ¿eh? Como podemos ver aquí, pues este músculo gemelo pues tiene algo de infiltración grasa. Y eso se hace no solo con unas medidas visuales, sino que se utilizan unos softwares para hacer realmente un cálculo de la cantidad de la grasa, con lo que hay mucha precisión en poder comparar una resonancia hecha en un momento con una resonancia hecha pues, 6 o 9 meses después. ¿Cuáles son los resultados del estudio? Pues fundamentalmente hay que decir que el resultado primario, que fue el cambio en el tejido muscular de la expresión del DUX4, realmente no se alcanzó, no se vieron diferencias significativas entre los pacientes que habían estado con el placebo respecto al medicamento. Pero, sin embargo, en otros parámetros, como las medidas del dispositivo que os he enseñado para elevar el brazo, otras medidas clínicas funcionales y datos de la resonancia en cuanto a menor grado de infiltración grasa y también impresiones del paciente en escalas que se pasan para valorar cómo sienten ellos que evoluciona la enfermedad, sí que se vio que había un efecto a favor del medicamento sobre el placebo, ¿vale? Y ello ha llevado a que se haya puesto en marcha la fase 3 ya hace más de un año, que es el estudio que se llama REACH, ¿vale? Del cual también estamos participando nosotros y el centro de Damián Raúl juntas y algún otro centro en España, ¿no? Creo que López de Munain también.
donde ya se han reclutado todos los pacientes, ya es una N mucho mayor, son 260 pacientes y realmente el reclutamiento fue muy rápido. O sea, hay muchos pacientes que se han quedado sin poder participar porque realmente el reclutamiento se hizo pues muy ágil y ahí estamos. Estamos ahora mismo terminando digamos, las 48 semanas del primer año, pero todavía no se han dado a conocer resultados, no sabemos todavía cómo va. Pues no sé, se ha quedado colgado. No. ¿Eh? Sí, hay más, claro. Vale. Vale, pues eso, la evidencia mayor ahora mismo, porque tenemos más datos, es con los MAPIMOD. Luego pues hay muchas estrategias que están en desarrollo y estamos en fases más tempranas de investigación, ¿vale? Fases 1, fase 1, 2, la mayoría de los estudios de los que os voy a hablar ahora, ¿vale? Este estudio, el uso de los oligonucleótidos antisentido, que son unas pequeñas moléculas de DNA o RNA que bloquean un RNA mensajero complementario, lo que hacen también es bloquean la síntesis o producción de lo que produce el gen DUX4. O sea, ese sería el mecanismo de acción y a lo que va dirigido, ¿vale? En este sentido, pues hay un grupo de investigación en Canadá que está haciendo grandes esfuerzos para el diseño de estas terapias para inhibir el DUX4. Pero hay que decir que de momento los estudios están hechos solamente en células musculares de los pacientes, lo que llamamos los mioblastos, y ahí sí que se ha visto que mejora la fusión de las fibras y aumenta los diámetros de los miotubos, como si el fármaco hiciera que el músculo esté en mejores condiciones. Y se ha empezado a estudiar en el ratón, que también han presentado algunos parámetros de la fuerza muscular que serían mejores en los ratones tratados con el medicamento, y también en biopsia han visto que sí que parece que reduce la expresión en el gen. Pero de momento esto no ha llegado todavía a una fase de humanos, ¿vale? Estamos a la espera. Otro fármaco que también es novedoso y este está en ensayo clínico en humanos, es también una molécula compleja que utiliza, por un lado, un anticuerpo que ayuda a que lo que llamamos un ARN de interferencia llegue a la célula muscular e inhiba al DUX4, ¿vale? Todos son mecanismos alrededor del DUX4. Y este es el estudio Fortitude que lleva la compañía Avidity. Es un fármaco intravenoso, ¿vale? Y está en fase 1, 2A, con la N que los participantes que quieren reclutar serían unos 72, pero este se está haciendo en Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, ¿vale? Todavía de esto no tenemos aún ningún resultado para comunicaros. Y también siguiendo el mismo diseño con los ARN de interferencia, también de Arrowhead, tenemos la molécula ARO-DUX4, que también es un fase 1-2, ¿vale? Que está reclutando, he visto en Nueva Zelanda, porque entré a ver dónde lo tenían, y de momento tampoco han presentado ninguno de los resultados. El mecanismo es el mismo del anterior fármaco, ¿vale? Entonces es una molécula que lo que va a bloquear, está diseñada genéticamente para bloquear ese gen DUX4 y que la proteína no se produzca y que no se produzca esa cascada de daño muscular. Y luego otra tecnología que bueno, lleva muchos años también en desarrollo, pero que todavía también está en fases un poco iniciales, en fase 1 o 2, es la tecnología CRISPR-Cas. Esta tecnología es un método como para cortar y pegar, digamos, cuando hay una mutación o un problema en el código genético, ¿vale? Y se diseña específicamente para bloquear esa zona de expresión y reducir la expresión del gen, ¿vale? Será un fármaco intravenoso que están ensayando, pero está todavía aún más verde. Y luego, aparte de las terapias ya dirigidas al DUX4, como os he comentado antes, tenemos terapias más generales que también se pueden usar en otras distrofias.
Algunas de ellas ya habíamos hecho algún ensayo, como la molécula AC083 en el que nosotros participamos, que son fármacos que actúan inhibiendo la miostatina. La miostatina es una proteína que disminuye el crecimiento o desarrollo muscular, entonces bloqueándola lo que podemos conseguir es que ese músculo pues, tenga mejores condiciones, ¿vale? Entonces, con la molécula AC083 y otra similar, se hicieron ensayos clínicos donde participaron algunos de los pacientes nuestros, pero no se llegó a demostrar un beneficio clínico y se cerraron. Y ahora viene una nueva molécula de Roche, que tiene este nombre, que todavía no tiene un nombre como tal, es GIM329, ¿vale? Que es una molécula que se administra subcutánea, ¿vale? AC083 la administrábamos intramuscular, teníamos que ir dirigidos a un músculo en concreto. Aquí la administración va a ser subcutánea, lo cual será mejor, porque así hará que también se pueda repartir por todos los músculos del cuerpo. Y este estudio es un fase 2 que va a reclutar un poquito menos de 50 pacientes y que está abierto en países como Italia, Dinamarca, Reino Unido y los Estados Unidos, ¿vale? Es una molécula que, bueno, puede ir bien, pero de momento pues la tenemos en una fase inicial, ¿vale? Y luego, de otro modo, también, como sabemos que hay una cascada inflamatoria anormal en la enfermedad, pues hay estrategias también que se están dirigiendo a bloquear esta inflamación, ¿vale? Y en este sentido, pues hay un ensayo clínico que está en marcha dirigido por la doctora Sabrina Sacconi, ¿vale? Para probar un fármaco que ya se usa en otra enfermedad neurológica, que es una enfermedad neurológica que produce una inflamación del sistema nervioso central, ¿vale? Que es la neuromielitis óptica. Y entonces emplea lo que llamamos un inhibidor de la interleuquina 6. La interleuquina 6 es como un factor proinflamatorio que estaría como en exceso en la condición de la fascia también. Entonces, bloqueando esta molécula inflamatoria, pues podríamos disminuir las manifestaciones de enfermedades. Es el supuesto en el que se basa este estudio, ¿vale? Que de momento solo hay 2 centros en el mundo que están participando, que es el centro de la doctora Sacconi en Niza y el centro del doctor Lockmuller en Ottawa, Canadá, ¿vale? Y luego, bueno, pues como hemos visto, pues estamos todos muy deseosos de los ensayos clínicos, hay mucha investigación y es estupendo, pero realmente nos tenemos que plantear como clínicos, como médicos, como investigadores y como pacientes, ¿realmente conocemos nuestra enfermedad? Porque día a día vamos aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Y de ahí la importancia de iniciativas como los registros o los estudios de historia natural, que son tan importantes como los ensayos clínicos farmacológicos y a los que os invito a participar, como yo hago en la consulta con mis pacientes, ¿vale? Y ahí, como ya ha comentado el doctor Vaquero, pues ha habido una iniciativa desde hace ya varios años por parte de la asociación y el comité que estamos en la asociación de crear un registro nacional para esta enfermedad donde participen pues, todos los centros que quieran participar del país y donde se crea un registro de datos que va a estar en una plataforma que ya lleva mucho tiempo funcionando, que es RedCap, que tiene todas las medidas de seguridad y de confidencialidad que son necesarias y donde vamos no solo a recoger datos generales de enfermedad, sino también datos específicos que nos puede permitir pues, hacer estudios también de investigación en la enfermedad de diferentes manifestaciones clínicas, no solo las musculares como ya hemos hablado, sino también todas las manifestaciones extramusculares que a veces no se conocen tanto y que pueden ser igual o más discapacitantes para los pacientes, ¿vale? Entonces esto está ya en marcha, está a punto de ponerse al 100%. A mí ya me han convocado como presidenta del registro y bueno, intentaremos que tire para adelante de la mejor manera y que vosotros queráis participar, que yo creo que sí, porque cuando proponemos cosas de estas hay que decir que nuestros pacientes siempre son muy generosos para la investigación. Yo solo tengo que decir que muchas gracias. Y nada, con esta sería la última diapositiva y dejo tiempo por si queréis preguntar alguna cosa. Muchísimas gracias, doctora Nuria Muelas.
por su brillante exposición. Como veis, nos da mucha esperanza a todos los pacientes con FSHD. Yo estaba, mientras presentaba, ella ha presentado estos proyectos que existen de fármacos desde el conocimiento de participar en ellos. Es decir, no es una persona que venga a contarnos, lo está contando desde el conocimiento de estar en un grupo de investigación mundial, que hay muy pocos hospitales en el mundo que estén investigando con pacientes ya en fase 3, y por eso es un privilegio tenerla aquí. Nos ha dado muchas esperanzas, porque si os acordáis, el primer congreso en Burgos en 2018, que fue 3 o 4 meses después de crearse la asociación, no había ningún fármaco en ciernes que pudiera curar nuestra enfermedad. Es decir, en 6 años ha habido una revolución que nosotros la hemos ido viviendo año a año, pero es que si nosotros en el 2018 estuviéramos pensando, soñando qué situación estaríamos en el año 24, jamás pensaríamos que estaríamos aquí. Entonces, lo mismo os digo, esperanza. ¿Esperanza por qué? Porque estamos en el año 24. ¿Qué va a pasar dentro de 6 años, por ejemplo, o de 3, pero vamos a poner 6 años? En el año 30. En el año 30 es posible que muchos de estos fármacos o otros nos ayuden de verdad a poder llevar una calidad de vida mejor. Así que muchísimas gracias, no solo por su trabajo clínico del día a día, sino por dedicarse a la investigación y por la ponencia tan brillante que ha realizado. Muchas gracias. Ahora sí. Le paso el micrófono y si tenéis alguna pregunta, pues que la conteste. Buenos días y reincidir un poco en el agradecimiento a la doctora Nuria Muela. Y quería hacer una consulta en relación a otros ensayos clínicos que están en una fase, creo que pues en fase 1, fase 2, y he escuchado el comentario de algún neurólogo que hay un fármaco que va a iniciarse o va a empezarse a ensayar en algún centro en España en fase 2. ¿Tiene alguna noticia en este sentido? Sí, vienen algunos de los que bloquean con el RNA interferente. Están contactando en España para ver si abren centro, que de momento no participaba ningún centro español, pero yo creo que ven que el reclutamiento en España es muy bueno, porque de hecho, por ejemplo, con Fulcrum, este ensayo de RITS, fuimos de los centros más reclutadores y yo creo que ese es el que están contactando con los RNA interferentes. RNA interferentes. Sí, los de Arrowhead. Sí, vale. Y luego una segunda pregunta muy breve. Desde un punto de vista intuitivo un poco, ¿no? por su experiencia médica, ¿cree que sería una posible terapia futura el combinar distintos fármacos o la acción estratégica de distintos fármacos o puede ser contradictoria o contraproducente? Gracias. No, muy buena pregunta, porque el futuro probablemente de todas las enfermedades musculares que son tan complejas, donde en la génesis de la enfermedad participan diferentes vías, pues yo creo que el futuro va a ser ir tratando las diferentes vías. Desde el punto de vista genético a veces se pueden corregir cosas, pero luego hay otras cosas asociadas pues, de inflamación, oxidación, que también se pueden tratar con otras estrategias. Entonces el futuro probablemente llegue a que combinemos diferentes terapias, para que, bueno, habrá que ver también económicamente cómo vamos a soportar este tipo de tratamientos que al final van a ser también muy caros, o sea que habrá que ver que la investigación tiene que fluir y ser, pues eso, cada vez más numerosa para permitir también, porque seguro que eso va a ser el futuro, la combinación de estrategias. Muchas gracias. Muy buenas. Nada, yo solamente quería preguntar, en la fase 2 de los MAPIMOD se vio, como ha dicho, que no para el DUX4, pero que reduce la infiltración de grasa, ¿no?
¿En qué beneficia eso? Que es lo que yo no entiendo de este ensayo. ¿Qué más da que no haya grasa, pero el músculo, o sea, el DUX4 siga produciendo su daño? ¿En qué nos puede beneficiar? Vale. Gracias. Que no se demostrara que el fármaco disminuya la expresión del DUX4 no significa que igual no lo produzca. No sé, llegó a demostrar, pero a veces al final estamos analizando biopsias, tejidos y bueno, a veces es complejo. Lo que mide el hecho de que la grasa se incremente es un efecto, digamos, secundario del avance de enfermedad. Entonces, es decir, si nosotros tenemos un músculo sano, ese músculo no tiene grasa casi, se ve en resonancia normal, y conforme ese músculo se va degenerando, vemos esa expresión de aumento de grasa. O sea, es una consecuencia de la degeneración y la progresión de enfermedad. Entonces, ya se conoce muy bien que la resonancia es un marcador muy bueno en esta distrofia y en otras para seguir la progresión del daño. Entonces, el hecho de que el daño se reduzca, sea más lento y sea menor, es un dato favorable a la terapia. Es un marcador, digamos, secundario, porque el primario era la expresión del gen, que ahí no se demostró. Pues entonces, es como que quiere decir que si no hay grasa, hay músculo. Es que la grasa no tendría que estar. Cuando está es porque el músculo ha sufrido ya un daño y se reemplaza como cuando tenemos una cicatriz, que nos aparece un tejido diferente en la piel, pues en el músculo cuando hay un daño y hay una cicatriz, eso lo vemos en la resonancia como una área de fibrosis, que es como cicatriz y grasa. Es lo que vemos en la resonancia. Y luego también se ve la propia inflamación con las otras secuencias que os he enseñado, la STIR. Hola, buenos días. Yo quería saber si tiene relación la infiltración esta de grasa, que es la enfermedad en sí, con el dolor. Es decir, si llevas 2 años con un dolor crónico muy fuerte, ¿es que ya te estás fastidiando el músculo o no tiene nada que ver? Pues no tiene nada que ver. De hecho, muchos pacientes que tienen más dolor igual no están peor clínicamente de lo que es la fuerza. No tiene una correlación para nada. Incluso yo a veces diría que igual más a la inversa, que hay a veces más dolor en pacientes que realmente tienen una menor discapacidad porque clínicamente no tienen tanta debilidad. Eso es algo que habrá que estudiar. Pero vamos, no el paciente... El dolor es algo que tampoco se conoce muy bien en la enfermedad. De hecho, yo a veces divido a los pacientes en los que no tienen nada de dolor, que también es raro a veces que dices, con la discapacidad que tiene, con la dificultad de elevar los brazos, no tiene nada de dolor, y el paciente donde el síntoma principal o lo que más le está discapacitando en su día a día es el dolor. Y bueno, los que lo padecen pues lo sufren, ¿no? Porque es difícil de manejar. Y no tiene que ver con el hecho de tener más grado de enfermedad, digamos, muscular, ¿no? Sí. Ah, bueno, esto para mí, ¿no? Me quedo yo. Está aquí. Estoy como correcamino. Hola, buenos días. Yo quería preguntar, porque mucha investigación hace hincapié en frenar la expresión del gen, pero veo que hay poca investigación, o quizá yo no he sabido buscarla, referente a la recuperación muscular. No sé si hay experiencia o si conocéis alguna posibilidad de factores de crecimiento, plasma rico en plaquetas, si tenéis experiencia, si la veis que podría proceder o no. Experiencia no tengo en eso, y es verdad que es otra de las líneas de investigar en cualquiera de las distrofias que vemos, que es la regeneración muscular. Nosotros sí que estuvimos investigando con una bióloga de aquí, de Valencia, de la Universidad Politécnica, en medios
para mejorar esa regeneración muscular que está alterada además en la enfermedad. Es uno de los mecanismos fisiopatológicos con unas sustancias químicas. O sea que investigación hay, pero creo que en ese campo estamos un poco más básicos, o sea, no ha llegado tanto a la parte clínica, pero sí debería de ser uno de los pilares donde tendríamos que centrar también la investigación. Contestando también a la pregunta del multifármaco, yo creo que sí, vale, paras la enfermedad, pero la progresión, pero si luego no eres capaz de recuperar lo que has perdido, pues ayudas al paciente, pero te quedas muy limitado, ¿no? Y veo eso, que es una línea de investigación que está bastante parada. Ha tenido menos éxito en todo el tema también de células madre, las stem cells. Es más complejo al final en el humano que cuando se ponen a investigarlas a nivel básico, ¿no? Entonces, bueno, es una de las líneas a seguir, claro, desde luego, pero va un poquito más retrasada, sí. ¿Funciona esto? Se ha publicado hace poco un modelo animal para recuperación de tejido muscular. Tal vez en alguno de los próximos boletines el doctor Vaquero tenga la amabilidad de publicar ese artículo como lo hace normalmente, pero es una línea de investigación muy interesante para recuperación. Está en marcha. Bueno, doctora Muelas, muchísimas gracias por haber aceptado y por su ayuda con el registro. Yo quería hacer una pregunta sabiendo que las empresas farmacéuticas son como son en cuanto al tema comercial y secretos de investigación, pero visto que los resultados en fase 2 no fueron para lanzar cohetes, ahora se está en fase 3, entiendo que todavía no se han publicado, pero tenemos la noticia de que una empresa de talla mundial como es Sanofi ha comprado los derechos a Fulcrum para la comercialización de los Mapimod fuera de Estados Unidos, en todo el mundo. Eso para mí como paciente es una señal muy, muy positiva de que tiene que haber algo por detrás interesante y que para ellos les resulta rentable, ¿no? No sé si usted puede hacer algún tipo de valoración o si por secreto del estudio eso no se puede comentar, pero por lo que yo entiendo hay algo más positivo de lo que dio a entender solamente la publicación de los resultados de las fases anteriores. Bueno, es que la fase 2 dio lo que dio, ahora la fase 3 yo no tengo, o sea, a mí no me han compartido todavía resultados, es que todavía no se han analizado porque están acabando los pacientes, digamos, se acabó el reclutamiento el verano pasado, tienen que acabar el primer año, pero bueno, el hecho de que una empresa como Sanofi se meta en una cosa así es que debe de, imagino, es tener expectativas de que la cosa vaya para adelante, pero no tenemos unos datos como para compartir todavía. Después del verano supongo que ya sí. Solo eso es positivo, ¿verdad? Yo creo. Eso es positivo, claro. Gracias. Bueno, que veo que no hay más preguntas. Quería hacerle una pregunta, sobre todo, ya no tan a nivel farmacéutico, pero como entiendo que todo esto cuesta mucho dinero, entiendo que el tema de inversión en enfermedades minoritarias es complicado invertir dinero, pero como asociación, dentro de vuestra función, ¿qué podemos hacer o qué nos pedís en qué podemos colaborar para llegar igual que el registro de pacientes, para tener pues, un mayor control y de cara a los estudios, que tener gente ya y tener ese registro, o qué podríamos hacer como asociación? Yo creo que la iniciativa del registro es esencial para ordenar nuestros pacientes, saber lo que tenemos, porque realmente tú en tu centro más o menos controlas tu serie de pacientes, sabes lo que tienes, pero eso a nivel nacional es imprescindible. Y también contar con muestras de biobanco. Yo creo que también es una de las cosas que van a ser muy, muy necesarias para seguir investigando en la enfermedad. Y ahí los pacientes suelen colaborar y estudiar en detalle todos los aspectos, ¿no? Y para eso se necesita a veces ayuda para recoger datos, porque es verdad que como clínicos pues, no nos da la vida ya para mucho más. Pues eso, gente que nos ayude igual para recogida de datos, quizá también protocolizar mejor el seguimiento de pacientes con dispositivos como el que se usan, por ejemplo, en los ensayos clínicos. O sea, tener financiación para todo eso pues también sería quizá beneficioso. Bueno, antes de terminar, yo solo quería agradecer también
a los sponsors, la industria farmacéutica que está trabajando para encontrar un remedio, una cura definitiva a FSHD, pues señalar que Fulcrum, Arrowhead y Roche en parte han financiado o han patrocinado el congreso que estamos teniendo aquí. Bueno, muchísimas gracias, doctora Nuria Muelas, por su tiempo, por haber acudido con los pacientes de FSHD y la asociación, no solo por la charla de hoy, sino por los años en que ha trabajado junto con nosotros y que es parte de que la asociación esté donde esté, porque sin los clínicos no somos nada. Muchas gracias.